Y esta noche saludamos y lo hacemos con mucho gusto a Rubén Castro, él es director general de Todo por Mayoreo MX. Con él conversaremos sobre su próxima participación en la Expo Pymes 2018 en la Ciudad de México, exposición que se lleva a cabo a partir del próximo viernes y hasta el domingo en el corazón de la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Juan, gracias a ti, muchísimas gracias, agradezco a tu auditorio la atención. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es la importancia de participar en esta Expo Pymes que trata la conectividad y cuál es su expectativa al respecto? Para nosotros es muy importante porque lo que está generando particularmente la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México es crear, desde nuestro punto de vista, un ecosistema de empresas insertados al sistema digital, sin duda alguna. Entonces, hay empresas que se dedican a la proveeduría de Internet, hay empresas que se dedican a la cuestión de mensajería, hay empresas que están ofertando productos y servicios en Internet, y entre esas estamos nosotros. Nosotros somos un comercio electrónico y evidentemente estamos todos los jugadores dentro del Internet. Nos convocaron, estamos y en lo particular muy animados en el stand 382. Muy animados y bueno, esa es la importancia, pero la expectativa, ¿qué esperan recibir? De entrada, 60,000 visitantes, eso se dice fácil, 20,000 cada día, entonces sin duda alguna la posibilidad de que la gente esté presente en nuestro stand, de que dé sobre todo certidumbre de que somos un negocio que existe, un punto y aparte, y lo platicamos ahorita antes de entrar a cuadro, el comercio electrónico, antes de vender X números de productos o X número de marcas, tienes que vender confianza. Entonces, si tú estás en un foro de estas características, avalado por una secretaría, avalado por un gobierno como es el nuestro, pues evidentemente están avalando un modelo de negocio como es el nuestro. Sin duda. Bien, ustedes efectivamente, como ya lo mencionaba, estarán como representantes del comercio electrónico en esta exposición, y me gustaría preguntarle cuál sería el mensaje que la Expo Pymes brinda a la ciudadanía a partir justamente de la vinculación con las empresas, en este caso de comercio electrónico. Indistintamente de nuestra participación, yo creo que esto es muy importante porque el mensaje entiendo que está dando la Secretaría de Desarrollo Económico es que poco a poco tenemos la ciudadanía, todos en general, tenemos que irnos insertando al modelo de comercio electrónico. Y voy a poner un ejemplo que sucede en esta ciudad, y eso me parece bien importante. Yo en lo particular he ido a comprar gustosamente a la central de abastos. Ustedes llegan a la central de abastos, se conectan al Internet y tienen la red excelente. Entonces imagínense que lo único que le hace falta es que a la persona que está ofertando los productos, la carnicería, la pollería, la verdura, tenga una terminal para poder cobrar, y la persona que evidentemente le dieron su tarjeta de la Secretaría de Desarrollo Social, por ejemplo, pueda pasar con la terminal y pueda comprar. Ahí está todo el sistema de conectividad cerrado. Entonces, es un ejemplo muy sencillo, indistintamente de nuestra empresa. Yo creo que ese es el tema, hacia allá va. Y solamente para darte un dato, nosotros hemos tenido una aplicación, una inserción como país del 43%, de acuerdo a una estadística de la Asociación de Internet. Reino Unido tiene el 73% de adopción, entonces, y hemos ido increciendo. Ese 43% te garantizo que en los próximos 36 meses va a seguir creciendo indiscutiblemente. Fantástico. Y díganos, a través de la conectividad y en las condiciones actuales de la capital del país, es muy complicado emprender y ser exitoso. Sin duda alguna. ¿Sí? Sin duda alguna. ¿Qué se necesita? Se necesita, yo creo que tres cosas. La primera iba a ser un poco hambre de éxito. La segunda, no tengo temor a decirlo, hambre fisiológica. Sí. Y la tercera, una perseverancia, un tesón y una dedicación, una pasión por tu modelo de negocio que sea inquebrantable. Si tienes esa triada, te garantizo que el tiempo te va a poner en donde te mereces y debes de estar. No, bueno, pues podemos encontrar, Iván, seguramente en el Zócalo capitalino las herramientas para llevar estas tres características que nos menciona de manera eficiente. Efectivamente, y bueno, justamente me gustaría hablar de cuál es la necesidad de este tipo de eventos para la micro, pequeña y mediana industria. ¿Hay otros foros como este o este es un foro especial, digamos, es uno más grande de los que ustedes usualmente utilizan? Platícanos. Mira, este me gustó en particular
porque hay, como lo había dicho, es un ecosistema. Entonces hay conferencias, hay talleres, va a haber mesas de negocio, entonces nos vamos a poder sentar con algunas empresas importantes a tener negociaciones. En nuestro caso particular estamos invitando a prospectos, a clientes, va a ir marcas importantes a nuestro stand ofertando, pero también hemos estado en otros eventos de carácter de emprendimiento. De hecho, en próximos días va a ser la Semana del Emprendedor en el Centro de Negocios Banamex. Entonces, pero yo creo que este evento, que tiene, tengo entendido, 11,000 metros cuadrados, 8 pabellones, muchas temáticas y, repito, 60,000 visitantes, no le pide nada a los que hemos estado anteriormente. Y que además es un foro gratuito también, gratuito, hay que decirlo, ¿no? La verdad es que sales del Metro Zócalo, un lugar maravilloso, la plancha del Zócalo, estás frente a Palacio Nacional, a Palacio de Gobierno de la Ciudad de México. Es un lugar cerrado, entonces las inclemencias del tiempo vamos a estar alejados de ellas y creo que vamos a estar muy cómodos. Entonces invitamos a todos, creo que todos deberíamos estar allí, no solamente los empresarios, sino en realidad todos, porque hay alguna manera de tener que irnos insertando a lo que tiene que ver con la vida en el Internet. Rubén, para esta ExpoPymes 2018, ¿usted buscó apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México en algún momento y se le otorgó? No, esa es una historia bien bonita y soy rápido en contestarla. La Secretaría de Desarrollo Económico lanzó una convocatoria abierta a todo el público a través de su internet a finales de julio. Entonces nosotros la revisamos y vimos que aplicábamos porque estaba justamente solicitando a empresas enfocadas al marketing digital, a cuestiones de mensajería y del comercio electrónico. Entonces internamente la revisamos y dijimos, podríamos estar, evaluamos y dijimos sí, aplicamos por internet, llevamos días después nuestra documentación, integramos el expediente y 10 días después nos dijeron que estábamos acertados. Entonces fue algo absolutamente abierto y público. Nosotros no fuimos invitados como tal, aplicamos la convocatoria. Una sinergia sin duda entre gobierno y ciudadanos muy efectiva que podemos ver este fin de semana ahí en el Zócalo capitalino. Y bueno, le menciono a usted que Capital 21 estará presente en esta exposición en el Zócalo. Nosotros estaremos ahí. Búsquenos, por ahí lo vamos a saludar, ¿o no? Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes de esta gran Ciudad de México. Un gusto.